Las del cuarto, ya estas están recién hechas del día. Esto hasta dentro de 1 hora y media, 2 horas. No lo meteré en algo.
¿Quieres cimiento? Sí. Bueno, falta una muestra. Muy bien. Para hacer un pan de cereales, malta tostada. Pues espera, aquí no muevo nada. Chile. Huevo duro y piñones. Uf, me sale más rica. Relleno. Esto es la empanadilla de salmón. Ahora esto es la base y luego a la tapa le ponemos crema de queso y salmón. Yo sí, se partido a mitad.
¿Has dicho que no? Sí. ¿Qué? Sí. Cuatro, ocho. Que de hecho esta ya me ha cogido.
Esto es listo. Que se prepara de un día para otro, para que haga para un par de veces. De 3 a 3 horas y media. Se cuece ahí a fuego lento. Es un pan de ciruela y pasa. Y nueces. Esta está muy buena esta carne. Pero pastelería y bollería, hay unas años que hemos hecho, hay días que de masa madre, entonces fermenta más tarde que lo
Fuego lento, se va haciendo. Tortitas de pasas sin nueces. Han quemado y ahora se chapa y le ponemos nueces y luego lleva pintado y con azúcar. Relajan un poco. Hay que impresionarse.
Aguacate. Croissant de almendra. Es crema de almendra, por encima también llevará ahora le echaremos almendra por encima, ¿vale? Y se meten 5 minutillos al horno, que se tueste la almendra.
echarle un poquito de leche porque si no se cristaliza el azúcar y se pone más duro en su boca. Yo me choco en la puerta. Que le da el brillo ese. Si no le dieras vapor se quedaría este color.
mantequilla.
para el bocadillo especial de la semana. Eso es, lleva mayonesa y mostaza. Todos los días. Todo esto todos los días. Eso todos los días.
pepitos fritos de pisco y atún, parecido a la empanada gallega, pero con pan frito. La novedad del día siempre se pone aquí. Y es el curasán de chocolate, bueno, el curasán de mantequilla relleno de chocolate. Estas son empanadillas de Israel y esta de queso, tomate y anchoa. Pues ¿quieres algo? ¿Quieres una? ¿Qué más? Está calentita, calentita, ¿eh? Yo, estresada yo. No, ¿qué más? Venimos entonces.